para los elementos de la pared abdominal, porque una cosa son los que están conformando la cavidad, las paredes anterior, posterior, laterales, y otra cosa son los órganos que tenemos dentro, ¿no? Las vísceras digestivas, urinarias, entre otras. Entonces vamos a empezar a detallar todos estos aspectos referido a la irrigación. Lógicamente tiene que ser de manera dual, ¿no? O sea, la irrigación arterial primero, que otorga los nutrientes, y luego la irrigación venosa, que recoge los desechos y otros componentes. Empecemos. En la cavidad abdominopélvica, o para la cavidad abdominopélvica, la arteria que está encargada de otorgar los nutrientes, el oxígeno y otros, es la aorta, lógicamente. La aorta, recordemos un aspecto que lo hemos visto en cavidad torácica. Tenemos la aorta ascendente, tenemos el callado aórtico y luego tenemos la aorta descendente. Pero la aorta descendente la tenemos que dividir en dos. Segmento torácico, que ya lo hemos estudiado en su momento en la temática, y ahora nos corresponde la aorta descendente segmento abdominal. Entonces, esta aorta descendente abdominal empieza acá, como vemos en el esquema, cuando la aorta atraviesa el diafragma y que le forma, habíamos dicho, un orificio junto a el paso también del esófago de ser torácico para ser abdominal, con los dos nervios vagos. Y también vamos a ver que un poco más por delante y a la derecha tenemos el orificio de paso para la vena cava inferior. Entonces, cuando atraviesa la aorta, ya cambia de nombre, corresponde al segmento abdominal, y cerca de la cuarta vértebra lumbar es donde se divide en dos grandes troncos, los ilíacos comunes, izquierdo, derecho, pero adicionalmente de la parte posterior se finalmente se divide media en la parte media. En este trayecto, la aorta abdominal siempre está por delante de la columna, pero más hacia la izquierda, porque hacia el lado derecho, también por delante de la columna, se encuentra la vena cava inferior, que sería la encargada de recoger toda la sangre desde los diferentes tejidos. Entonces, gracias a la arteria aorta abdominal, de donde se van a originar varios ramos, por ejemplo, ramas parietales como las arterias frénicas inferiores o diafragmáticas inferiores que están acá, las arterias lumbares que son en un número de 4 pares o 5, dependiendo, pero habitualmente el quinto par se origina de la arteria sacra media, que se destinan, estos vasos se destinarán hacia las paredes, por eso se les llama ramos parietales. Van hacia la pared posterior, a la pared lateral, a la pared superior, y también se anastomosarán con otras arterias que también coadyuvan en la irrigación de la pared, como las epigástricas tanto superficiales y profundas, que vienen de otras arterias como la ilíaca externa y la femoral. Luego las ilíacas comunes se dividen en dos, la ilíaca externa, la ilíaca interna. La ilíaca interna, externa, primero ya habíamos dicho, origina estos ramos parietales, que en un momento vamos a detallar un poco de un modo más específico. Y la ilíaca interna o hipogástrica termina de irrigar toda la pared pélvica, o sea, a los huesos, a los músculos, las articulaciones y las vísceras dentro de la cavidad pélvica, e incluso más allá, porque la arteria ilíaca interna origina algunos ramos que salen de la pelvis y se dirigen, por ejemplo, esto ya lo hemos estudiado en miembro inferior. Hay arterias que se dirigen a la región glútea, hay arterias que se dirigen hacia la región inguinal o inguinofemoral. Entonces, es bastante amplio el trayecto y los ramos que genera la arteria ilíaca interna. Entonces, todo eso vamos a detallar y desglosar.
en las siguientes diapositivas. Empecemos por las ramas parietales. Y me estoy olvidando, lo otro es que existen las ramas viscerales, o sea, para todos los órganos que están dentro de la cavidad abdominopélvica. Por ejemplo, el tronco celíaco, la mesentérica superior, la mesentérica inferior y las ramas viscerales de la ilíaca interna para los órganos pélvicos. Ahora sí. Entonces, las primeras ramas o arterias que son de tipo parietales, y de hecho de las primeras ramas que tiene la aorta abdominal, son las arterias diafragmáticas o frénicas inferiores. Son dos arterias que se dirigen hacia arriba y hacia los lados, hacia izquierda y hacia derecha, y que rápidamente abordan la cara inferior del diafragma, porque no olviden que el diafragma se divide en dos mitades, izquierda-derecha, entonces cada arteria irrigará la cara inferior de su hemidiafragma correspondiente. Y estas arterias diafragmáticas inferiores, además, cuando ya están en la cara inferior del diafragma, se dividen en varias ramas, generalmente dos o tres, una rama medial y una rama lateral, y puede haber una rama intermedia. Y en ese mismo trayecto, las arterias diafragmáticas inferiores están otorgando ramos para la glándula suprarrenal, que se denominan como arterias suprarrenales superiores. Entonces, el objetivo de estas arterias es irrigar al diafragma, lógicamente, y también al peritoneo parietal que cubre la cara inferior del diafragma. Otras arterias, las arterias lumbares, que también son parietales. Las arterias lumbares, que ya habíamos dicho, son 4 a cada lado. Aquí tenemos una lumbar, la segunda lumbar, la tercera lumbar y la cuarta lumbar. Y cuando existe una quinta, generalmente viene o se origina desde la arteria sacra media. Entonces, estas ramas lumbares son ramas transversas que se dirigen hacia el lateral. Y como estamos viendo en el esquema, pasan por detrás de los músculos cuadradolumbares, por detrás de los músculos psoas mayor y aparecen ya hacia la parte lateral en la pared, profundo a la fascia o aponeurosis del músculo transverso profundo y cubiertos también por el peritoneo parietal posterior. Estas arterias lumbares, las 4, terminan irrigando a los músculos, al cuadrado lumbar, al psoas mayor, e incluso pueden coadyuvar en la irrigación de los músculos transverso abdominal y del oblicuo interno. La última arteria lumbar, además, discurre por la cresta ilíaca y también coadyuva en la irrigación del músculo ilíaco con su fascia y del peritoneo también de la región. Entonces, hacia adelante estos vasos sanguíneos pueden anastomosarse con otras arterias que irrigan la pared anterior, como por ejemplo las epigástricas. Si recuerdan, cuando hemos estado en tórax y después en los primeros capítulos de abdomen, decíamos, hay dos epigástricas, la superior, que viene desde la subclavia, y la inferior, que viene de la ilíaca externa. Entonces, esas dos arterias, de hecho, caminan o discurren por detrás del músculo recto del abdomen, lo irrigan y también coadyuvan en la irrigación del resto de los planos o tejidos subcutáneo, piel, fascias superficiales, hasta la fascia profunda peritoneal, inclusive del peritoneo parietal anterior. Entonces, todas estas arterias están encargadas de irrigar, como su nombre dice, la pared en general del abdomen, pero adicionalmente, las arterias lumbares, cuando están pasando por el agujero de conjunción, originan ramas posteriores que se van hacia la parte dorsal, para los músculos de la región, para las articulaciones también de la región posterior, y asimismo generan algunas ramas que se conocen como dorsoespinales, que ingresan por el agujero de conjunción y terminan irrigando a los últimos segmentos de la médula espinal, o sea, al conito medular y al inicio o al origen de la cauda equina. Las otras arterias, habiendo culminado con las parietales, ahora tenemos que describir a las viscerales. Las arterias viscerales, la mayoría, o tenemos algunas que son únicas, impares, pero también tenemos arterias viscerales que vienen de a dos.
Las impares, por ejemplo, son esta de acá. El tronco celíaco, la mesentérica superior, la mesentérica inferior. El tronco celíaco es un tronco arterial muy peculiar que puede tener máximo unos 3 centímetros, o sea, su trayecto es muy corto y que rápidamente se divide después en tres ramas, en un trípode. La arteria gástrica izquierda, la arteria esplénica y la arteria hepática común. Esta arteria tronco celíaco se origina a la altura de la 12ª vértebra torácica. En algún caso pudiera no existir, pero son pocos los casos en los que no existe. ¿Qué hacen sus ramos que ya hemos citado? La gástrica izquierda, la esplénica y la hepática común. La gástrica izquierda, fíjense, genera este trayecto en forma de arco hacia arriba, hasta que alcanza la curvatura menor del estómago, y luego la arteria recorre la curvatura menor del estómago, se divide en dos ramos terminales y termina irrigando la cara anterior y la cara posterior del estómago. También en el arco que está formando en el asa, originan ramas para el esófago y también para el segmento del fundus del estómago, sobre todo los de la parte anterior. Eso hace la arteria gástrica izquierda. La arteria esplénica, como están viendo acá, pasa, camina, discurre por encima del páncreas, a veces lo hace por detrás, no muy lejos del borde superior del páncreas. Es que tiene el tronco celíaco. Su trayecto, aunque es oblicuo ascendente, hasta llegar hacia el hilo del bazo, porque por algo se llama arteria esplénica, porque tiene que dirigirse al esplenio, que es el vaso, el órgano linfoideo. En el trayecto que está pasando por detrás del estómago, como vemos aquí en el esquema, origina varios ramos para el páncreas, sobre todo para el cuerpo y para la cola del páncreas. Una de esas arterias puede ser de mayor calibre, más gruesa, y se denomina muchas veces como arteria pancreática dorsal. Cuando está llegando cerca del hilo del vaso, la arteria esplénica se divide en dos troncos generalmente, uno superior y otro inferior. Y lo irriga, lógicamente, a este órgano. Ahí, como vemos en el esquema, de la rama superior de la arteria esplénica se originan estas otras arterias que se conocen como arterias gástricas cortas, que se están dirigiendo en parte al cuerpo y al fundus gástrico, pero a la cara posterior. Y de la otra rama, que es la inferior, nace esta otra arteria que se llama la arteria gastromental izquierda. ¿Qué hace la arteria gastromental izquierda? Fíjense, está caminando cerca del borde o curvatura mayor del estómago. Y cuando ya está ahí, empieza a originar ramas para el estómago, o ramas gástricas, y otras arterias hacia abajo, que serían las ramas omentales o epiploicas. Por eso se conoce como arteria gastromental izquierda. Del otro lado tenemos la arteria hepática común. La arteria hepática común tiene un trayecto oblicuo hacia la derecha, hacia abajo y hacia adelante, hasta alcanzar el borde superior del píloro o del primer segmento del duodeno. Una vez estando ahí, origina una rama importante que es la arteria gastroduodenal y luego cambia de dirección y se dirige después hacia el hígado. Pila ya no sirve, está goteando café. Sí, no te lates más, ¿no? Ahorita Denise, Ay, no. Madeleine, su micrófono, por Claro, favor. ay, no. ¿Qué día fue de la Pilar? ¿Ves, mamá? No llega. No llega tu mamá. Denise, Madeleine, su micrófono, por favor. Ya. Entonces decíamos, la arteria hepática origina esta arteria, que es la gastroduodenal, luego cambia de dirección y cambia de nombre. Aquí ya la llamamos arteria hepática propia y constituye parte de los elementos del pedículo hepático junto al colédoco y a la vena porta. Entonces sube la arteria hepática propia y
antes de llegar hacia el hígado, hacia el porte hepático, se divide en dos ramas, la rama izquierda, la rama derecha, y de esa manera penetra en la circulación del hígado, otorgando, si se acuerdan del anterior capítulo, otorgando entre el 20 y el 30% del flujo de sangre, pero sobre todo porque es rico en oxígeno. Es la irrigación nutricia, en cambio la vena porta otorga la irrigación funcional. Y este detalle también ya lo habíamos estudiado en el anterior capítulo, cuando decíamos, hace 2 capítulos atrás, cuando decíamos, es importante saber de dónde se origina esta arteria que va hacia la vesícula biliar o arteria cística. Habitualmente se origina de la rama derecha de la arteria hepática propia. Y habíamos delimitado, ¿no?, un triángulo que se conoce como el triángulo hepatocístico, y en la parte media generalmente se encuentra a la arteria cística, esto para fines quirúrgicos, ¿no? Luego, la arteria gastroduodenal pasa por detrás del píloro o de la primera porción del duodeno, llega hasta el borde inferior y se divide en sus dos ramas terminales, que son esta arteria que está acá, la arteria pancreático duodenal superior anterior, y la arteria gastromental derecha. Empecemos con esta. La gastromental derecha, que va a ser lo mismo que la gastromental izquierda, alcanza la curvatura mayor, recorre la curvatura mayor y se anastomosan las dos gastromentales para formar el gran arco gastromental, que después origina ramos gástricos, que ya hemos mencionado, y los ramos omentales para el omento mayor. La otra arteria, que se llama pancreático duodenal superior anterior, su nombre lo dice, es una arteria que irriga al páncreas, sobre todo a la cabeza del páncreas, y al duodeno. Pero esta arteria, la gastroduodenal, antes de dividirse en estos dos ramos que ya hemos mencionado, origina esta rama que se conoce como la arteria pancreático duodenal superior posterior. Entonces, hay dos arterias pancreático duodenales, superior anterior, superior posterior. De todos modos, las dos están a cargo de la irrigación, sobre todo de la cabeza y del duodeno. Y me olvidé mencionar, de la arteria hepática propia, se origina la arteria gástrica derecha, que es una rama delgada, que igual llega a la curvatura menor, se divide en dos ramos y se anastomosan con las ramas terminales de la gástrica izquierda en la curvatura menor. Entonces, como se darán cuenta, solo el tronco celíaco acá termina irrigando a todos los órganos supramesocólicos. Otra arteria, la arteria mesentérica superior, es otra rama impar, es única, que se origina a nivel de la primera vértebra lumbar, que está más o menos a 1 centímetro por debajo del origen del tronco celíaco. Se origina detrás del páncreas, cerca del cuello. De hecho, gracias a la arteria y a la vena mesentérica superiores, se forma el cuello del páncreas, porque ellos son los que generan la escotadura inferior. Esta arteria mesentérica superior sigue un trayecto curvo, como estamos viendo acá, dentro del espesor del mesenterio. Entonces, como el mesenterio tiene dos hojas, la superior derecha y la inferior izquierda, entonces penetra en la parte de la raíz del mesenterio y empieza a originar sus ramos colaterales. Entre los colaterales tenemos los que nacen de la parte convexa y los que nacen de la parte cóncava. Los que nacen de la parte convexa son las arterias intestinales, como vemos acá. Podemos dividirlas en dos grupos, ¿no? Las arterias yeyunales, solo para el yeyuno, lógicamente, y las arterias ileales. Las yeyunales son más numerosas, más gruesas, de mayor calibre y más largas. En cambio, las arterias ileales son más cortas, de menor calibre y más cortas, y menos numerosas, ¿no? La primera arteria intestinal habitualmente irriga también al duodeno, por eso se la llama arteria duodeno-yeyunal. La misma arteria mesentérica superior origina esta otra rama que se conoce como la arteria pancreático-duodenal inferior, que termina de irrigar la tercera y cuarta porción del duodeno y también el gancho y parte del cuerpo del páncreas. La misma mesentérica superior termina como una arteria intestinal más, la última arteria intestinal. Del lado cóncavo, la arteria mesentérica superior, que, valga la aclaración, siempre está acompañada con su vena, y su vena también origina los mismos ramos, ¿no?
y el plexo nervioso mesentérico superior. Del lado cóncavo, decíamos, se originan habitualmente 2 o 3 ramas, como por ejemplo, estas de acá son las más habituales. La arteria cólica superior derecha o arteria del ángulo hepático del colon y la arteria ileocólica o cólica inferior derecha también. Entonces, esta arteria ileocólica tiene 2 ramas. La rama cólica, que es para el colon ascendente sobre todo, y la rama ileal, que es para la parte terminal del intestino delgado. Y se forma un arco, dice la teoría, el arco ileocólico. De ese arco ileocólico nacen arterias que se dirigen al ciego, son las arterias cecales anteriores y arterias cecales posteriores. Generalmente de la arteria cecal posterior se origina esta rama que viene hacia el apéndice vermiforme, que es la arteria apendicular. Esa es entonces la irrigación y las características que tiene la arteria mesentérica superior como rama visceral impar. La última rama visceral suelta o impar es la arteria mesentérica inferior. Es una arteria que se origina a la altura de la tercera o cuarta vértebra lumbar, ya más o menos por debajo a unos 3 o 4 centímetros por encima de la bifurcación de la aorta en sus 2 troncos terminales, ¿no? Esta arteria mesentérica inferior es más delgada, pero es mucho más alargada. Igual sigue un trayecto más o menos curvo hasta que ingresa la vamos a encontrar esta arteria sobre todo etmoide. Y ya estando ahí dentro es donde origina sus ramos. Pero recordemos rapidito esto. La arteria mesentérica superior ha irrigado a todo el intestino delgado, a todo. Pero también ha irrigado a la mitad derecha del colon, como vemos acá. Ciego, apéndice, colon ascendente y parte del colon transverso. ¿Qué nos falta? El colon izquierdo. Entonces la arteria mesentérica inferior está encargada de irrigar todo el colon izquierdo, pero no llega hasta la parte terminal del tubo digestivo, o sea, hasta la parte distal del recto y conducto. La mesentérica inferior origina esta rama que es la arteria cólica superior izquierda del ángulo esplénico del colon, y también este tronco que se llama la arteria cólica inferior izquierda, mejor conocida como el tronco de las sigmoideas. ¿Por qué tronco? Porque este tronco se divide generalmente en 3 ramas: tronco sigmoideo superior, medio e inferior. Y después la arteria mesentérica inferior continúa como tronco rectal para terminar en 2 ramas que son las arterias rectales superiores izquierda y derecha. De todas estas ramas que ya hemos mencionado, tanto de la mesentérica superior como de la mesentérica inferior, fíjense, se forman, sobre todo en el colon, estos arcos conocidos como arcos paracólicos, ¿ya? O marginales. Y cuando unimos todo, en realidad algún autor lo ha reconocido como el arco de Riolano, se lo conoce también. Bueno, eso en cuanto a las 3 arterias que son impares: tronco ciliaco, mesentérica superior y mesentérica inferior. Pasamos a describir las arterias que vienen de a 2, las de tipo par, empezando por las arterias suprarrenales medias. ¿Por qué medias? Porque hace rato habíamos detallado las arterias diafragmáticas inferiores. Como pasan cerca de la glándula suprarrenal, otorgan estas ramas que son las arterias suprarrenales superiores. Entonces, directamente desde la aorta se originan las arterias suprarrenales medias. Pero si hay superior, si hay media, también tiene que haber una inferior. ¿Y de dónde viene? De una vez lo mencionamos. Las arterias suprarrenales inferiores vienen de las arterias renales. Entonces se completan 3 circuitos arteriales para las 2 glándulas suprarrenales. Y del mismo modo, solo para adelantar un poco,
Del mismo modo, las venas tendrán igual 3 y las otras ramas que estamos describiendo, ¿no? O sea, van a ser muy similares. Otras ramas que vienen de a 2. Las arterias renales, lógicamente, que ya lo hemos descrito cuando hemos hablado de aparato urinario, son 2, izquierda-derecha, pero recordemos ese detalle que lo hemos mencionado. Como la aorta está más hacia la izquierda de la línea media, por delante de la columna, la arteria renal izquierda es más corta y un poco más gruesa en calibre, en diámetro, que la derecha. La derecha es más larga en trayecto, pero es más delgada. De todos modos, a ambos riñones más o menos les llega el mismo flujo de volumen de sangre que necesitan para funcionar, ¿no? Las arterias renales se originan más o menos a la altura de la primera vértebra lumbar y cuando ya están cerca de los riñones se dividen en 2 grupos que habíamos mencionado, que son las arterias prepiélicas, retropiélicas o lobares. O sea, el grupo lobar anterior y el grupo lobar posteriores. Y adentro luego continúan dividiéndose en ramas lobulillares hasta formar las arterias arqueadas o arciformes y después las ramas corticales para originar finalmente a las arterias o arteriolas aferentes para dar origen al ovillo glomerular. Otros vasos que vienen de a 2 son las arterias gonadales o testiculares. Testiculares en el varón, ováricas en las mujeres. ¿Ya? Gonadales de modo genérico o general. Entonces, las arterias gonadales se originan más o menos a la altura de la segunda vértebra lumbar, entre la arteria mesentérica superior, que está por encima, y la arteria mesentérica inferior, que queda por debajo. Son 2 ramos bastante delgados desde la cara anterior, pero con un recorrido muy importante, muy alargado. Porque si son ováricas, el trayecto es un poco más corto, pero de todos modos es alargado porque desde la fosa abdominal o cavidad abdominal tienen que llegar hasta la cavidad pélvica. Y ya estando en la cavidad pélvica abordarán a los ovarios respectivamente en los llamados ligamentos lumbo-ováricos o suspensorios de los ovarios. Así se llaman, acompañados de sus venas y acompañados también del plexo nervioso ovárico. Cuando son testiculares en el varón, ¿ya? El trayecto es todavía más largo porque tienen que atravesar la pared abdominal, pasan por el conducto inguinal, forman parte del cordón espermático, que lo estaremos hablando el día viernes de seguro, y luego salen del conducto inguinal y terminan ingresando hacia la bolsa escrotal. Y ya en la bolsa escrotal terminan irrigando a ambos testículos, ¿no? Entonces el trayecto es mucho más alargado de las arterias testiculares que de las ováricas. Y bueno, hasta ahí con las ramas de la aorta abdominal. Pasemos a las terminales de la aorta. Ya habíamos adelantado, son la ilíaca común, izquierda-derecha. Por si acaso este esquema es de vista postero-anterior, estamos viendo de atrás hacia adelante. Y aquí vemos cómo se origina la arteria sacra media. Desde la parte posterior de la aorta es como una colita que tiene la aorta. Y los 2 troncos ilíacos primitivos. Los troncos ilíacos primitivos, una vez que están cerca de la apertura mayor o superior de la pelvis, se dividen rápidamente en los 2 ramos terminales, que son la ilíaca externa y la ilíaca interna, que ya hemos mencionado. La ilíaca externa desciende y atraviesa el ligamento inguinal, hemos dicho, para convertirse en arteria femoral. Antes de salir, ya hemos mencionado, origina las arterias epigástrica profunda inferior y la arteria circunflejo-ilíaca profunda también. Por otro lado tenemos la arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca interna es una rama muy importante, o también llamada hipogástrica, es una rama muy importante de la pelvis, ¿no? También tiene ramas parietales y muchas ramas viscerales. Vamos a citar algunas que hemos conocido tal vez en otro capítulo. Las arterias glútea superior, glútea inferior. La arteria pudenda, aunque la pudenda es mixta porque es tanto visceral como parietal. La arteria obturatriz, que es parietal, pero es parietal extrapélvico, porque se dirige hacia el muslo, a los músculos de la región inguinofemoral. Después, otras parietales son las arterias sacras laterales, superior e inferior,
y la arteria iliolumbar, que colabora con la irrigación de las arterias lumbares que hace un rato también ya hemos descrito, ¿no? Y entre las ramas viscerales, hay varias ramas viscerales que otorga la arteria ilíaca interna, como por ejemplo las arterias vesicales medias, las arterias rectales medias, las arterias umbilicales, que también son mixtas porque por un lado irrigan la pared, pero por otro lado también irrigan a la vejiga. Luego tenemos las arterias, en el caso de la mujer, uterina, que en el caso del hombre sería la arteria prostática. En la mujer se encuentra la arteria vaginal y en el caso del varón, la arteria vésico-deferencial. Entonces, todas esas ramas son de gran importancia para irrigar a las vísceras propiamente dentro de la pelvis. Eso ellas derivan de la ilíaca interna como tal. Bueno, y hasta ahí entonces tenemos lo que corresponde a la irrigación arterial. Pasamos a la irrigación venosa, que va a ser un poco más sencillo y más rápido, porque ya lo decíamos, es el sistema de riego venoso, pero de retorno. Y básicamente siguen el mismo trayecto, tienen las mismas ramas que sus arterias. Entonces, empecemos. Para empezar, tenemos que entender y hablar que todas estas venas van a terminar constituyendo o van a formar parte de gran calibre. Vasgado, ya ocupa gran parte del eje longitudinal del abdomen, por delante de la columna vertebral, pero hacia el lado derecho, más hacia la derecha. ¿Cómo se forma la vena cava inferior? Por la unión de los dos troncos venosos ilíacos comunes o primitivos. ¿Cómo se han formado los troncos ilíacos primitivos? Uniéndose la ilíaca externa y la vena ilíaca interna. ¿De dónde vino la vena ilíaca externa? Es continuación de la vena femoral. Y sabemos que la vena femoral está recogiendo toda la sangre del miembro inferior. La vena femoral recoge algunas ramas que determinan la formación de un sistema venoso muy peculiar en forma de estrella. Ya por eso se conoce la estrella venosa inguinofemoral o de Scarpa en esta región. Luego, cuando ya pasa el ligamento inguinal, cambia de nombre ilíaca externa y recibe a la vena circunfleja ilíaca profunda de la vena epigástrica inferior. En cambio, la vena ilíaca interna tiene también su sistema venoso de sus ramas parietales, que vienen de afuera, y sus ramas viscerales, que vienen de adentro. ¿Ya? Vamos a repetir rápidamente. Ramas parietales como por ejemplo vena glútea superior, vena glútea inferior, vena pudenda, vena obturatriz, venas sacras laterales, vena iliolumbar. Y de las ramas viscerales tendremos varios plexos venosos. El plexo vésico prostático, el plexo vaginal, el plexo uterino, plexo rectal, ¿ya? Plexos ureterales, plexos deferenciales en el caso del varón. Bueno, hay varios sistemas venosos, ya que luego confluyen para formar algunas venas o troncos mayores y finalmente constituir a la vena ilíaca interna. Luego se unen las dos venas ilíacas interna y externa, formando los troncos ilíacos. Se unen los troncos ilíacos y forman la vena cava inferior hasta que atraviesa el diafragma un poco por delante y a la derecha del paso del esófago. Y suele tener un pequeño trayecto torácico y finalmente, de modo directo, drena en la aurícula derecha del corazón. En ese trayecto, la vena cava inferior está recogiendo también ramas muy similares a las que otorgaba la arteria aorta abdominal. Tenemos aquí las venas diafragmáticas inferiores, izquierda-derecha. Tendremos las venas renales, solo que va a variar, ¿no? La vena renal izquierda, como la cava inferior está más hacia la derecha, la vena renal izquierda es más larga de trayecto, en cambio la vena renal derecha es más cortita en trayecto. Recibirá a las venas lumbares, ¿ya? Y a otros ramos. A las
las venas gonadales, aunque la vena gonadal izquierda generalmente desemboca en la vena renal izquierda, y a las venas también suprarrenales, ¿no? Esto ya lo hemos mencionado. Aquí está la vena ilíaca externa, que es continuación de la vena femoral y recibe a la circunfleja ilíaca profunda y a la epigástrica inferior. En cambio, la vena ilíaca interna deriva de la formación de varios plexos venosos que están alrededor de las vísceras. Aquí tenemos entonces las vísceras en general de la pelvis y algunos de los plexos más importantes. En el varón, el plexo prostático, el plexo vesical, el plexo seminal, el plexo rectal. Y en la mujer, relativamente similar. El plexo periuretral, el plexo vesical, el plexo vaginal, el plexo uterino y el plexo rectal. Y todos ellos luego confluyen para formar troncos venosos que terminan confluyendo para constituir a la vena ilíaca interna. Luego tenemos las venas ilíacas comunes, que ya hemos dicho, que generalmente están siempre por delante o por detrás profundas a sus arterias. Entonces la vena cava inferior empieza a nivel de la quinta lumbar hasta que atraviesa el diafragma. Va a tener más o menos una longitud de 22 centímetros y un diámetro relativamente constante de 3 centímetros de ancho. Las afluentes que tiene la vena cava inferior, que ya habíamos mencionado, son las diafragmáticas inferiores, las suprarrenales, las mismas arterias, o mejor dicho, venas renales, las venas testiculares, excepto la izquierda, que drena en la vena renal izquierda, y las venas hepáticas superiores o mayores, y las lumbares, ¿no? Asimismo, tenemos un gran sistema venoso que es propio del tubo digestivo. Me refiero a la vena porta, que en su momento también ya lo hemos hablado. La vena porta está constituida por la vena mesentérica superior o mayor, la vena mesentérica inferior o menor, más la unión con la vena esplénica. Entonces la vena esplénica se une a la mesentérica inferior, se forma el tronco espleno-mesentérico y se une después a la mesentérica superior para formar la vena porta. La vena porta, una vez ya formada, con un trayecto corto de 3-5 centímetros, luego cerca del porte hepático, hemos dicho, se divide en sus dos ramas, izquierdo-derecho. ¿Ya? Por delante de la vena porta siempre está el colédoco y la arteria hepática propia, en lo que se constituye el pedículo hepático. Y hacia la vena porta van a drenar muchas otras venas como la gástrica izquierda, las gastromentales, las pancreático-duodenales y otras más. Y ya para cerrar nuestro tema el día de hoy, hay muchas comunicaciones que se generan entre el sistema de la vena cava inferior y el sistema de la vena porta, porque no son lo mismo. Reitero, la vena porta trabaja más con los órganos del tubo digestivo y también lo incluye en el vaso. En cambio, la vena cava inferior es parte final y a la vez constituyente del gran sistema vascular de la circulación mayor o circulación sistémica, ¿no? Entonces, en muchos puntos, en diferentes órganos, hay una mezcla de los dos sistemas venosos, portal y de la vena cava inferior. Entonces, son las anastomosis portocavas. Tenemos, por ejemplo, a nivel del tubo digestivo, donde las esofágicas inferiores generan esta anastomosis, las cardiodiafragmáticas también en el tórax y las rectales hacia la parte distal del colon. En la pared abdominal, las parietoperitoneales, en las que encontramos a las venas genitales o gonadales, las ureterales, las cólicas y las esplénicas y las renales también coadyuvan en generar mecanismos de unión para que el flujo sea continuo y persistente. Y lo mismo también tenemos entre las venas umbilicales que están alrededor del ombligo, que de modo conjunto anastomosan con las venas epigástricas y las torácicas, las ramas terminales de las torácicas internas. Entonces hay estos sistemas de comunicación que coadyuvan a mantener un buen flujo de irrigación venosa, tanto en la parte superficial como hacia la parte profunda
en el abdomen y la pelvis. Y con eso pues estamos concluyendo nuestra temática del día de hoy. No sé si hasta acá tenemos alguna duda o consulta. Adelante. Creo que no hay dudas, no hay consultas. Espero que haya quedado entonces todo claro. Hay una pregunta, ¿por qué es izquierdo y derecho el diafragma? Porque se forma de dos mitades, como casi todo el cuerpo. O sea, cuando somos embriones, hay dos mitades de diafragma. Por eso también hay dos nervios frénicos. Y por eso necesita doble irrigación. ¿Otra pregunta, otra duda? Claro, están complementando y dicen, pero hay arterias que van a la cara superior también, pero estas últimas que hemos descrito son las que están en la cara inferior, pero siguen siendo de la mitad izquierda. ¿Alguna otra duda? Creo que no. Bueno, señoritas jóvenes, se agradece entonces, hemos culminado nuestra penúltima clase, ya estamos al limbo ya para culminar las actividades. Nos reencontramos el día viernes con la última temática correspondiente. Se les agradece entonces la participación, muchísimas gracias, hasta luego, chao, chao. Hasta luego, doctor. Muchas gracias, doctor. Luego, doctor. Hasta luego.